Hola, soy Milagros Poloni y le vengo a hablar sobre el sistema artroóseo muscular. Este sistema es el encargado de mantenernos de pie, darnos la postura y los movimientos voluntarios del cuerpo, conformado por 206 huesos, 360 articulaciones aproximadamente y más de 600 músculos. Entre ellos, el sistema óseo es el encargado de producir las células rojas dentro de la médula ósea de los huesos. También sirve para la protección de órganos vitales como en el cráneo y en el tórax, que protegen los órganos importantes del cuerpo. A su vez, ayudan con la reserva de minerales porque dentro de los huesos se reserva mucho calcio y fósforo que cuando uno no lo come habitualmente en su dieta, a través del sistema sanguíneo lo liberan al resto del cuerpo. Están compuestos por materiales orgánicos como el colágeno y inorgánicos como los minerales que acabo de mencionar. Esto le da esa rudeza y la poca flexibilidad que tiene. Las células óseas, llamadas osteocitos, se disponen en forma laminar, formando diferentes texturas dentro de los huesos. Los diversos tipos de tejido son esponjosos, que se ponen en forma como que en el medio queda un pequeño hueco y en ese lugar se forman las células sanguíneas. Después, a ese tejido lo recubre un sistema compacto de los huesos, donde las láminas están un poco más pegaditas una con la otra y recubren todo el tejido poroso. Después en el medio, entre capa y capa, entre capa y capa se encuentra el tejido aberciano, que es el encargado de la, de la oxigenación con la sangre, es el que tiene los vasos sanguíneos y conecta con con las demás partes del hueso. Uniendo los huesos entre sí está el sistema articular, que tiene más de 360 articulaciones, se encarga de darle la flexibilidad y la movilidad a los huesos. Estos se dividen en los inmóviles, semimóviles y móviles. Los inmóviles son los que están, por ejemplo, en el cráneo, que conectan los huesos entre sí, pero no se mueven. Después están los semimóviles, como por ejemplo el de la rodilla, que le da más espesor y evita el rozamiento, como por ejemplo la almohadilla que tiene llamada menisco, que hace que soporte grandes cantidades de peso y tenga la elasticidad. Y después están las móviles, que están en la mayor parte del cuerpo. Están compuestos en los extremos por cartílagos, que son los que evitan la fricción. La cápsula articular, que es el tejido que envuelve la articulación. Después están los ligamentos, que son unas bandas de tejido conectivo que unen los huesos. Después están los tendones, que son los tejidos conectivos que unen los músculos a los huesos. Después está la membrana sinovial, que es la encargada de producir el líquido sinovial y recubre la articulación. El líquido sinovial es el que reduce la fricción entre las articulaciones. Y después están los meniscos, que son los que mencioné recién, como la rodilla encargada de reducir la fricción y armar como esa especie de almohadilla que aguanta mucho peso y ayuda a las articulaciones a hacer actividades pesadas como caminar. Bueno, y llegamos al sistema muscular, que son más de 600 músculos. Músculos esqueléticos se los llama porque no son los que están dentro de los órganos, digamos. Solamente en este sistema entran los que son los indispensables para la movilidad y la estabilidad. Bueno, son los responsables del movimiento, de la postura y del calor muscular. Se clasifican similar a los huesos, con los largos, cortos y anchos. Los largos son los que están en las extremidades recubriendo los huesos. Los cortos son los que están en la columna vertebral y los anchos están en la pared abdominal, que hacen movimientos no muy sostenidos y son limitados. Bueno, los músculos tienen la habilidad de contraerse y relajarse, que esto lo causa el calcio y provoca que los filamentos se deslicen. O sea, los iones de calcio son los encargados de la contracción muscular. Cuando un músculo se quiere extender, manda al cerebro la función, está conectado también con el sistema nervioso, porque obviamente está todo conectado. Tratamos de no irnos más a otros sistemas, pero bueno, obviamente está conectado. Básicamente lo que hace es deslizar los filamentos de actina sobre los de miosina, acortando la contracción muscular. Después, cuando el músculo se relaja, se reabsorbe el calcio y vuelve a su postura original. Para hacer este tipo de movimientos, los músculos utilizan la energía ATP, que se obtiene a partir de la respiración celular. Esto se realiza en el mitocondrias y necesita glucosa y oxígeno. Cuando realizas demasiado ejercicio, la cantidad de oxígeno se agota y la glucosa se convierte en ácido láctico, lo que produce que los músculos tengan la sensación de cansancio y el dolor. Los músculos son los encargados de la regulación de la glucemia también, porque en la alimentación, cuando entra el azúcar, la glucemia en la sangre, a través de la absorción intestinal llega a todas las células del cuerpo.
En el hígado, en las células hepáticas y en las células musculares, esta glucosa puede ser degradada y transformada en energía, o usada como unidad de síntesis del glucógeno. Las principales reservas de glucógeno están almacenadas en el hígado y en los músculos esqueléticos. El 5% total de glucógeno que entra en el sistema está en el hígado. El 30 y 40% de la glucosa está convertida en grasa y el otro por ciento restante está degradado por la respiración celular, porque los músculos, acuérdense que usa la glucosa para la energía. Y esto es muy importante para nuestra enfermedad que vamos a redactar más tarde, que es la diabetes tipo 2. Bueno, este sistema lo vamos a vincular con la diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina. Al haber una resistencia a la insulina, los músculos no pueden procesar bien la energía, lo que causa una fatiga muscular y pérdida de masa muscular. En las articulaciones causa rigidez, dolor y también riesgo de artrosis y enfermedades como el túnel carpiano, por ejemplo. En los huesos, al haber mayor disminución de los minerales, hay una debilidad ósea, lo cual produce riesgo a fracturas. Uno de los grandes problemas de esta enfermedad relacionada con el sistema artromuscular es el pie diabético, que como saben es muy complicado. Tienen que tratarlo muy bien, estar muy atentos de lo que es la salud de los pies. La angiopatía isquémica producida en el sistema circulatorio a causa de esta enfermedad trae lo que es la neuropatía isquémica, lo que produce una alteración en los músculos y en las articulaciones. Puede llevar a deformaciones óseas y articulares y a úlceras importantes. A la vez pierde la sensibilidad, lo cual a veces se lastiman y como tienen la piel más seca de lo normal y más fina a causa de todo lo que venimos mencionando, uno no se da cuenta y puede llegar a tener infecciones y en casos extremos hasta pérdida de los miembros inferiores por la infección. Y además de todo esto, con la angiopatía no se puede regenerar muy bien lo que son las lesiones, entonces no se puede llegar a sanar bien en muchos casos. Por eso es importante tener una dieta saludable, hacer ejercicio. Cuando te lo dicen los médicos, uno a veces no lo entiende hasta que empieza a informarse un poco más y te das cuenta de lo importante que es y cómo funciona todo en conjunto, como si fuese una orquesta nuestro sistema. Y una cosa afecta a la otra y es importante que todo esté en un balance. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en clase. Un sistema es un conjunto de órganos interrelacionados entre sí que cumplen una función específica. Vamos a hablar del sistema circulatorio. La función del sistema circulatorio es el transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas a través de la sangre hacia las células de todo nuestro cuerpo. El sistema circulatorio está comprendido por el corazón, que se encarga, que es como una bomba, que expulsa sangre a las arterias y así es transportada al resto del cuerpo, y los vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas. ¿Qué hace el corazón? Podemos decir que el corazón, habíamos dicho anteriormente, que es como una bomba que late de 60 a 100 latidos por minuto. En cada latido expulsa la sangre del corazón hacia los grandes vasos sanguíneos, hacia las arterias. En esta expulsión, la sangre lleva oxígeno y los nutrientes a toda la célula. Después vuelve a través de las venas transportando los desechos hacia el corazón y a su vez del corazón hacia los pulmones. Este circuito se repite una y otra vez. Podemos decir que el corazón es un órgano hueco que tiene 4 cavidades. Está ubicado en la región, en el tórax, en el mediastino medio, entre la 4ª y 8ª vértebras dorsales. Tiene el tamaño de un puño y pesa aproximadamente en un adulto 250 gramos. Estas 4 cavidades son 2, las aurículas derecha e izquierda, que está separado por una pared está separado por una pared interauricular, y los ventrículos derecho e izquierdo, que son las cavidades inferiores y están separados por una pared interventricular. Las aurículas
están las dos aurículas están separadas de los ventrículos por la válvula mitral y tricúspide. Podemos hablar de una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor es la que está comprendida desde el corazón hacia los pulmones, y la circulación mayor es una circulación sistémica que está comprendida desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Para acotación, quisiera agregar que hay científicos que están estudiando ventajas que se producen en el cuerpo, que produce la ventaja de la disminución de patologías cardíacas. ¿Cómo se produce esta disminución de estas patologías? Están relacionados con ventajas genéticas que produce la disminución de las capas de lípidos, así disminuyendo la arteriosclerosis en las arterias. Voy a relacionar una patología, que en este caso la diabetes tipo 2, con el sistema circulatorio. La diabetes tipo 2 o diabetes mellitus se caracteriza por el aumento de glucosa o de azúcar en sangre, lo que se produce por la disminución de la producción de insulina o una ineficaz utilización de esta insulina en el cuerpo. Los niveles de glucemia en sangre son en ayuna menor a 100 miligramos por decilitro, y cuando uno ingirió algo y nos medimos a la 1 o 2 horas, deben dar menor a 180 miligramos por decilitro. Estos niveles altos de azúcar lo que produce son baños en los vasos sanguíneos, lo que conduce a problemas circulatorios como la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de estos vasos sanguíneos producido por placas de lípidos que se pegan a estos vasos sanguíneos. Esto produce una estrechez de los vasos sanguíneos y dificulta el flujo de la sangre en las venas o arterias. Esto lo que produce son el elevado riesgo de producir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, infartos, y etcétera. Hola, soy Lucía, soy del Instituto Superior Docente, estudiante de Biología de primer año. Hoy les voy a hablar sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino trabaja todo el tiempo en nuestro cuerpo, constantemente, para que funcionemos bien, ¿sí? Nos ayuda a mantener la energía, a regular el crecimiento, a adaptarnos a situaciones como el estrés, como el hambre. Gracias a él, nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio y responde a los cambios del día a día. ¿Qué es el sistema endocrino? Es el encargado de enviar mensajes a distintas partes del cuerpo a través de las hormonas. Estas hormonas son como pequeñas instrucciones químicas que viajan por la sangre y le dicen a los órganos qué hacer. Gracias a este sistema, el cuerpo puede controlar funciones como el crecimiento, el metabolismo, el sueño y el estado de ánimo. Aunque sus efectos no son inmediatos, son esenciales para que todo funcione correctamente. Parte del sistema endocrino es el hipotálamo y la glándula pineal, ¿sí? El hipotálamo está ubicado en el cerebro, está en el centro de control del sistema endocrino, regula la secreción hormonal de la hipófisis y mantiene condiciones vitales como la temperatura corporal, el sueño. La glándula pineal también está en el cerebro y también es responsable de la producción de la melatonina y es clave en el ciclo del sueño, en la regulación del ciclo del sueño, ¿sí? La hipófisis es una glándula que también le decimos pituitaria. Es una glándula situada en la base del cerebro y se considera glándula maestra porque regula otras glándulas endocrinas, ¿sí? En nuestro cuerpo. Se divide en adenohipófisis, secreta hormonas como la del crecimiento y la estimulación de la tiroides. Y la neurohipófisis libera hormonas como la oxitocina o la antidiurética. La tiroide y la paratiroide y el timo están en la base de la garganta, la tiroide y la paratiroide, y el timo está en el centro, en el pecho, ¿sí? en la base del tórax. Regulan el metabolismo y el desarrollo. Las tiroides controlan el nivel de calcio en la sangre mediante la secreción de hormonas paratiroideas. El timo, ubicado en el centro del pecho, juega un papel clave en el desarrollo de la infancia,
produce hormonas que ayudan a la maduración de los linfocitos T, ¿sí? Que ayudan al crecimiento del niño. Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones, están los riñones y son como piquitos arriba de los riñones. Si ustedes ven una foto que voy a subir acá, esas son las glándulas suprarrenales. Son las encargadas de regular el cortisol, la respuesta al estrés, a la testosterona. El páncreas es una glándula mixta que con funciones endocrinas que produce insulina y glucagón. Las hormonas claves para la regulación de la glucosa en sangre, las gónadas están en los ovarios o en los testículos. Esas son las que se encargan de la regulación de las hormonas como la testosterona, como los estrógenos, la progesterona. Estos funcionamientos hacen que nuestro sistema a nivel sexual y reproductivo funcionen correctamente. El sistema endocrino opera mediante un mecanismo de retroalimentación, donde la liberación de hormonas está regulada por señales del hipotálamo y de la hipófisis. Transportan hormonas a través de la sangre y afectan órganos específicos del cuerpo. Algunas tienen efecto de inmediato y otras generan cambios a largo plazo. Regula funciones corporales como, por ejemplo, el metabolismo y energía. Las tiroides regulan la conversión de nutrientes en energía, el crecimiento, el desarrollo. La hormona del crecimiento influye en el desarrollo muscular y óseo. En la reproducción, las hormonas sexuales regulan el ciclo menstrual y las producciones de esperma. La diabetes tipo 2 es un trastorno endocrino crónico caracterizado por dos problemas interconectados, ¿sí? La resistencia a la insulina y la disfunción pancreática. En esta condición, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, obligando al páncreas a producir más hormonas. Eventualmente, el páncreas se agota y no puede mantener los niveles de glucosa normales, resultando en hiperglucemia crónica, resistencia a la insulina. Las células no absorben la glucosa correctamente y esto produce una fatiga pancreática y una disfunción con el tiempo y un nivel elevado de glucosa en sangre. ¿Sí? Y esto acarrea un montón de otras patologías producidas por la misma diabetes, por el mismo exceso de glucosa en sangre. Empieza a haber fallos a nivel cardiovascular porque las venas se adelgazan, empieza a haber una disminución del tono muscular, una distrofia en los músculos, hay problemas para cicatrización. Mi mamá tiene diabetes tipo 2 y tiene también problemas en la vista, problemas en la memoria, un montón de otras cosas más que, ella es trasplantada, tiene un trasplante de riñón y eso, son problemas que le causó la diabetes y requiere muchos cuidados en la piel, muchos cuidados a nivel digestivo, porque ya no funcionan bien todos sus sistemas.